bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 261 y en esta ocasión hablaremos de El color de la magia, de Terry Pratchett. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Comencemos. El color de la magia es una novela de fantasía humorística del escritor británico Terry Pratchett, publicada originalmente en 1983. Como siempre, hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, y si lo recomiendo. Esta es la primera novela en la serie de Mundo Disco, que en el 2015, año en el que falleció el autor, estaba formada por 41 novelas, sin contar otros materiales complementarios, todos a cargo de Terry Pratchett. Creo que sobra decir que Mundo Disco es una serie exitosa, muy querida por las y los lectores, y todo comenzó con El color de la magia, libro que, curiosamente, no contaba con mucha confianza por parte de su editorial y tuvo un tiraje muy pequeño, de poco más de 500 copias. Y actualmente se estima que los libros de esta serie han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Durante la década de 1990, Pratchett fue el autor británico con más libros vendidos y su obra ha sido muy influyente, tanto que en el 2006 fue nombrado Caballero del Imperio Británico por sus servicios al mundo literario. Y ese es solo uno entre una infinidad de reconocimientos y premios que recibió a lo largo de su carrera. No solo por su obra literaria, sino también por su trabajo benéfico. Entre sus muchos intereses, por ejemplo, estaba la preocupación por la preservación de los orangutanes. Era miembro activo de la Orangutan Foundation y hacía mucho trabajo promoviendo el cuidado de esta especie de África. Pero de vuelta a Mundo Disco. El propio Pratchett menciona en la introducción de las reediciones del color de la magia que el concepto de Mundo Disco no es algo que sea extraordinariamente original, pero que nadie había hecho algo con esa idea. Así que él lo hizo. Es un mundo de fantasía repleto de humor absurdo, con una mitología que retoma elementos de mitos del mundo real, como es la idea de que la Tierra está apoyada en los lomos de animales enormes, como pueden ser elefantes o el caparazón de una tortuga. Sé que suena muy intimidante pensar en leer una serie de más de 40 novelas, pero en realidad no es indispensable leerlas todas o leerlas en orden. Por ejemplo, yo he leído 6 novelas de Mundo Disco, y la más reciente fue, precisamente, El color de la magia, la primera en orden de publicación y cronológica, dentro de las historias conectadas de la serie. Y eso en ningún momento fue un obstáculo para disfrutar de los libros. Esto es porque hay historias que tienen continuidad a lo largo de varias novelas, pero con diferentes protagonistas y escenarios. Además de que también hay libros con historias independientes. Por ejemplo, hay historias sobre la Universidad Invisible, donde estudian los hechiceros de Mundo Disco, sobre la guardia de la ciudad de Anmorcop, sobre Muerte y su familia, y El color de la magia es el primer libro de las aventuras de Rincewind, un hechicero bastante peculiar. Con esto dicho, creo que es buen momento para empezar a hablar de qué trata este libro. Para empezar, tenemos que conocer que nuestra historia ocurre en Mundo Disco. Este es un mundo redondo, no esférico. Como su nombre lo indica, es un disco, el cual está apoyado en los lomos de 4 elefantes gigantescos. Ellos, naturalmente, están apoyados a su vez en el caparazón de Atuin, una enorme tortuga estelar que se encuentra viajando a través del espacio. De dónde viene y hacia dónde va esta tortuga es un misterio, aunque las personas estudiosas de Mundo Disco tienen algunas teorías al respecto. Incluso se han aventurado a investigar sobre los elefantes y la tortuga, asomándose desde el borde de Mundo Disco para ver estas criaturas un poquito más de cerca. Por ahí, por donde se forma un arco iris que tiene 8 colores, donde el octavo es el octarino, solo visible para quienes tienen afinidad por la magia. Naturalmente, aún hay preguntas muy importantes sin responder sobre estas criaturas. Por ejemplo, ¿cuál es el sexo de la tortuga? Por si esto fuera poco, hay un panteón de múltiples dioses, mayores y menores, que ocasionalmente pasan su tiempo jugando a los dados con el destino de los habitantes de Mundo Disco en un tablero que es una representación en miniatura de este mundo. Aunque es un poco impreciso decir destino, porque Destino es una de las deidades que participa en estos juegos y no siempre gana. Nuestra historia, ahora sí, comienza con un gigantesco incendio que está consumiendo a la ciudad dual de Anmorcop,
donde Ankh es muy respetable y Morkov, no realmente. Un par de aventureros están mirando con cierto interés este incendio, con sus llamas enormes y nubes de humo gigantescas. Están calculando qué beneficio podría traerles meterse al incendio y preguntándose cómo pudo haber iniciado. En eso, la respuesta a una de sus preguntas se aproxima a caballo a donde ellos están. Es Rincewind, el hechicero, cubierto de quemaduras y de cenizas, que está huyendo a caballo de Anmorkov y se detiene a platicar un poco con los aventureros porque son sus viejos conocidos. Y la causa del incendio viene detrás de Rincewind. 2 flores. Un hombrecito de aspecto relajado, con ropas muy peculiares. Tiene unos pantalones que le llegan nada más a las rodillas y una camisa corta exageradamente colorida. Además, parece que tiene 4 ojos porque tiene unas cosas enfrente de ellos. Ellos, además, están siendo seguidos por lo que parece ser un baúl de equipaje que está caminando por sí mismo, impulsado por docenas de pequeñas piernas. 2 flores es el primer turista en la historia de Mundo Disco, y desde su llegada a Anmorkov, desde el reino Ágata, en el continente Contrapeso, ha sido un imán de problemas. En primer lugar, porque 2 flores, como todo buen turista, no conoce ninguna de las lenguas usadas en la ciudad de Anmorkov, así que se comunica con ayuda de un diccionario bilingüe que, aunque es sumamente útil, lo hace hablar con más sinónimos de los necesarios. En segundo lugar, porque aunque 2 flores en su hogar es un simple oficinista que trabaja en algo completamente desconocido en Anmorkov llamado seguros, él sueña con conocer lugares y criaturas exóticas y, no obstante ese trabajo tan humilde, paga todo en monedas de oro puro. En Anmorkov, como en cualquier parte del Mundo Disco, desde luego esto es sumamente valioso, así que cuando paga con esas monedas cualquier servicio que recibe, por pequeño que sea, pensando que está dando poco dinero, inmediatamente atrae la atención de los habitantes menos escrupulosos de la ciudad. Para la relativamente buena fortuna de 2 flores, que no se da cuenta del peligro que lo acecha, se encuentra con Rincewind, nuestro protagonista. Un hechicero cínico y desconfiado que, bueno, no es tanto un hechicero porque nunca terminó sus estudios de hechicería. Realmente solo conoce un hechizo y nunca terminó ni siquiera su primer año en la universidad. Sí tiene una túnica roja con estrellas y un gorro de hechicero, así que es un cierto tipo de hechicero si así lo queremos ver. Lo que sí sabe son un montón de lenguajes, entre ellos el que habla 2 flores. Así que después de que 2 flores le ofrece un salario exorbitante por ser su guía, Rincewind inmediatamente se ve envuelto en toda clase de situaciones peligrosas por todo Mundo Disco, en las que el gremio de ladrones, el de asesinos y hasta el propio regente de la ciudad están interesados. Todo mientras 2 flores captura alegremente imágenes usando una cajita mágica. ¿Cómo es que 2 flores tiene tanto oro? ¿Logrará Rincewind protegerlo del peligro y a dónde los llevarán sus aventuras por Mundo Disco? Todo esto lo descubrirás leyendo El color de la magia de Terry Pratchett. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podría gustarte leerlo. En primer lugar, por su sentido del humor. Este es un libro muy gracioso e ingenioso que logra hacerte reír presentándote situaciones, personajes, objetos y lugares absurdos, todos basados en el género de la fantasía, o casi todos. Te muestra interpretaciones irreverentes de elementos comunes en novelas fantásticas, como son los hechiceros, los héroes, las deidades y, claro que sí, la magia. Es un sentido del humor que se basa en llevar a lo ridículo todos estos elementos que probablemente ya conoces muy bien. Por ejemplo, los hechiceros necesitan aprender hechizos y eso suele ocurrir en academias donde se les revelan los secretos de la magia. En Mundo Disco, la Academia de Magia es una universidad, como a la que cualquiera de nosotras y nosotros hemos asistido, y sus estudiantes se comportan, bueno, como cualquier estudiante de universidad lo haría. Así que ocurren todo tipo de situaciones descabelladas ahí. Además, una vez que alguien aprende un hechizo, al momento de usarlo, lo olvida. Así que tiene que aprenderlo nuevamente, lo cual puede llevar años, y solamente puede memorizar cierta cantidad de hechizos, pues todos ocupan espacio en sus mentes. Esto por sí mismo es algo simpático, pero si has jugado Dungeons and Dragons, es decir, Calabozos y Dragones, Pathfinder o algún otro sistema de juego de rol similar, te sonará muy familiar a lo que se conoce como las reglas de la magia vanciana.
Los hechizos se preparan, se pueden usar una cierta cantidad de veces y la cantidad de hechizos que una persona puede preparar depende de su habilidad mágica. El mundo disco es algo así, pero llevado al extremo absurdo. Esto hace que todo el universo de Mundo Disco se sienta como muy caótico y anárquico, pues las reglas que nosotros conocemos son llevadas a sus límites o interpretadas de maneras inesperadas. Si eres aficionada o aficionado al género de la fantasía, encontrarás aún más humor en todo lo que ocurre en el color de la magia. Porque además, hace referencia a la literatura fantástica de su época, de inicios y mediados de la década de 1980. Un ejemplo muy obvio es el héroe Rune, el bárbaro, que, como podrás imaginar por su nombre, es una caricatura de Conan, el bárbaro. Aunque mucho menos inteligente que Conan. De repente hasta tiene dificultades para restarle 1 a 3. También hay referencias a la obra de H.P. Lovecraft y a la saga de los jinetes de dragón de Pern, de Anne McCaffrey, de la cual, por cierto, hablamos de su primer libro, El vuelo del dragón, en el episodio 164 de A la aventura. Así que encontrarme con estas referencias me resultó muy agradable. Pero no todo el humor se basa en referencias. A decir verdad, lo que mantiene a la historia en movimiento y la mantiene graciosa son las personalidades contrastantes de sus personajes principales. Rincewind es nervioso, cínico y cobarde, y literalmente ve a la muerte rondando cada que se mete en una situación difícil. Por su parte, Dos Flores es ingenuo, relajado y tiene una confianza inquebrantable de que todo va a resultar bien. Ver cómo reaccionan de maneras diametralmente opuestas ante la misma situación es gran parte del encanto de esta historia y hace a estos personajes muy entrañables. Otro aspecto positivo de esta novela es que Terry Pratchett, de alguna manera, con todos estos elementos disparatados, logra contar una historia coherente de la cual quieres conocer el desenlace, al menos por la mayor parte del libro. El autor tiene una habilidad muy grande para presentar escenas de mucha acción, con muchos personajes y acciones que ocurren al mismo tiempo, pero que son fáciles de seguir y de entender. En ningún momento te sientes desorientada o desorientado, sin importar lo frenéticas que se estén poniendo las cosas, porque vaya que se llegan a poner intensas. También logra darle una voz distintiva a sus personajes, aunque aparezcan por pocas páginas. No son unos grandes estudios de la compleja psicología humana, pero tienen mucha personalidad, lo cual hace que Mundo Disco se sienta, con todo lo fantástico que es, extrañamente real. Y, finalmente, la traducción al español de este y todos los libros que he leído de Mundo Disco está muy bien cuidada. Hay muchos chistes que dependen de juegos de palabras en inglés que la traducción al español logra adaptar de muy buena manera. Siempre va a haber cosas que se pierdan en la traducción, eso es natural, pero en general no tengo ninguna queja sobre estas traducciones. Son un excelente trabajo. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podría no gustarte este libro. Este es uno de esos libros cuyas mayores fortalezas pueden ser también sus más grandes debilidades. Si no tienes familiaridad con las referencias a la literatura fantástica que se hacen en El color de la magia, vas a encontrarte con largos pasajes de la historia que simplemente te parecerán que no tienen sentido, que son un montón de cosas que ocurren por ninguna razón en particular. Aunque creo que no es indispensable, sí ayuda mucho tener, aunque sea un poco de familiaridad general con la fantasía del siglo XX. Tenlo en mente porque es un aspecto en el que se nota la edad de este libro. Yo, por ejemplo, tengo muy presente a Conan el Bárbaro, pero no sé si una persona más joven también tenga la misma familiaridad con este personaje. Y claro, el humor es subjetivo. Si nunca te ha dado gracia el humor absurdo y de parodia, esta novela no va a hacer que cambies de opinión. Terry Pratchett es británico, así que hay herencia del sentido del humor de Monty Python, pero también de películas de parodia como Airplane, conocida como ¿Y dónde está el piloto en América? Y Aterriza como puedas en España, o el grueso de la obra del director y productor de cine Mel Brooks. Son películas absurdas, disparatadas, con muchas parodias y un humor que podías llamar hasta simplón. Si ninguno de esos referentes te agrada, por muy ingenioso que sea Pratchett, será difícil que disfrutes del humor de este libro. Algo que no es tan subjetivo y que podría no gustarte de este libro es la estructura de la historia. Está dividida en 4 partes que conforman una sola narrativa, pero pueden sentirse muy desconectadas entre sí,
más como pretextos para poner a Rincewind y a Dos Flores en situaciones graciosas que como la progresión lógica de una narrativa con un desenlace bien definido en el horizonte y metas claras. Esto también se siente un poco entre escena y escena. Algunas se sienten muy súbitas, las transiciones son muy de golpe, como que las cosas tienen que ocurrir para que siga adelante la historia sin que haya mucha lógica interna para que esto sea así. De cierta forma se justifica dentro de la propia historia, pero de todos modos puedes notarlo, en especial porque no hay algo que le dé una unidad temática a la historia, con la excepción de sus dos protagonistas que tampoco tienen realmente mucho desarrollo de personaje que digamos. Solamente un poquito y solamente si pones muchísima atención. Esto va de la mano con algo que es independiente del color de la magia. Como es el primer libro de Pratchett de Mundo Disco, no tiene la madurez de sus obras posteriores, tanto en darle forma a ese universo como en su manera de escribir. Claro que esto no es ningún problema si este es el primer libro que lees de Mundo Disco, pero personalmente creo que los libros siguientes perfeccionan las ideas presentadas por primera vez en el color de la magia. No es algo que haga peor o mejor al libro, pero vale la pena que lo tengas también en mente. Así que, en resumen, ¿recomendaría El color de la magia de Terry Pratchett? Claro que sí. Es una lectura ligera, sumamente divertida, que es muy probable que te saque muchas sonrisas, si no es que alguna que otra carcajada. Es una novela escrita de una manera ingeniosa, que toma elementos de un género que es tradicionalmente muy solemne y suele tomarse a sí mismo muy en serio. Y lleva todo esto al absurdo. Nos presenta parodias de lugares, personajes, situaciones y hasta objetos clásicos de la fantasía, que capturan su esencia y la dotan de mucho humor con el estilo único del autor. Todo de la mano de dos protagonistas un tanto inusuales, pero que se vuelven entrañables después de acompañarlos en el sinfín de problemas en los que se meten. No es un libro que te dé un tema muy profundo para reflexionar o incluso que tenga una estructura narrativa muy sofisticada, pero es una aventura extravagante con la que podemos pasar momentos muy gratos conociendo los rincones del disparatado universo de Mundo Disco. Muy recomendable. Esto fue la reseña del libro de este episodio, El color de la magia de Terry Pratchett. Pasemos ahora a los anuncios y saludos. Como de costumbre, muchas gracias por escuchar este podcast. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa y has decidido escucharme, y espero que este episodio te esté agradando. Esta ocasión nos tocó platicar de una lectura muy amena, de un autor que disfruto mucho. La verdad me sorprendió un poco darme cuenta que no había hablado de ningún libro de Terry Pratchett en solitario en este podcast. Solamente habíamos platicado de Buenos Presagios con Neil Gaiman en el episodio 264. Y como tiene una obra tan extensa, quizás volvamos a hablar de Terry Pratchett en el futuro. Además, tenemos algunos saludos. Hay saludos para La Presa de Daggett, que no tiene mucho que publicar un nuevo episodio de su podcast, para que le eches un ojo a las cosas con las que están iniciando este 2026. También saludos para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles, que no dejaré de insistir que vale mucho la pena que los escuches, si es que te gusta todo esto de los libros. Tienen un estilo propio que podría gustarte mucho. También hay saludos para Israel Araujo, para Manuel Osornio, para Alan Canelo y para Brenda Sandoval, así como también para Jimena Montoya. Siempre me da mucho gusto leer todos sus comentarios. Sigo planeando un mini club de lectura de la aventura o, como mínimo, poder avisar con mucha anticipación de un libro para leerlo todas y todos más o menos al mismo tiempo. Hay plataformas como Fable o Storygraph que tienen funciones específicas para ello, o también se puede usar Discord o alguna otra red social para organizar esto. Por lo pronto, puedes dejarme propuestas de libros para leer. Eso me ayudaría mucho para que sea algo que todas y todos disfrutemos, y ya sea que se organice propiamente como un club con discusiones periódicas, o que todos y todas leamos un libro para después hacer un episodio sobre él con algunos comentarios que tú puedas mandar. Es mejor que sea de un libro que te agrade, que quieras platicar de él y del que no hayamos platicado en A la Aventura. O incluso puede ser de algún libro del que hayamos platicado hace muchísimo tiempo. Recuerda que ya tenemos 12 años de La Aventura y hay quizás algunos libros que valdría la pena volver a hablar de ellos. Para todo esto puedes visitar alaventura.net porque allí están los enlaces a todas las redes sociales del podcast.
Facebook, X, Instagram, también está el correo electrónico o ahí mismo puedes dejar tus comentarios. También ahí están los enlaces para que te suscribas a la aventura en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en cualquier otro lugar donde escuches podcast. Incluso puedes encontrar el podcast en YouTube. Y por supuesto, ayuda mucho si en todas estas plataformas dejas algún comentario o alguna calificación para que otras personas encuentren este podcast. Todo esto está concentrado en alaventura.net. Dicho esto, pasemos a la segunda parte del episodio en el que platicaremos un poquito más sobre los temas del color de la magia, que ahora sí será algo muy breve. Tal vez con alguno que otro spoiler, así que escucha sabiendo que puedes arruinarte alguna que otra sorpresa del libro. Y la verdad, no tengo mucho que decir sobre este libro. No está muy dedicado a hacernos reflexionar sobre algún tema profundo o no tan profundo. El libro siguientes de Mundo Disco sí tienen esta característica, sobre todo en los que aparece la muerte, que es un personaje desde el color de la magia. También en los que se hacen críticas a la religión, a diferentes instituciones sociales, o incluso a formas muy particulares de actuar de las personas. Podríamos decir que en este libro se critica a los turistas de países adinerados que cuando visitan a un país con menor nivel económico, con sus imprudencias causan estragos entre sus habitantes. Soy de México. La ciudad de la que soy originario se llama Morelia y en algunos años me tocó ver una oleada de turistas que podían causar caos en el estilo de vida de las personas que ahí vivíamos. Y claro, ahora vivo en la Ciudad de México, que es una ciudad cosmopolita, aunque sus habitantes no siempre la vemos así, en donde todo el tiempo tenemos turistas de todos lados. Así que me ha tocado ver tanto lo bueno como lo malo del turismo. Claro, Dos Flores es un personaje noble que no busca causar problemas, solamente se los encuentra. Es más, está preocupado por ser amable y ser justo con los habitantes de los lugares a los que va. En contraste con cierto tipo de turistas que parecen creer que son el centro absoluto de todo el universo y tratan a todo y a todos sin ninguna consideración. En este sentido, aquí ya vemos el ojo agudo que tiene Terry Pratchett para observar los defectos de la condición humana y mostrarlos de manera humorística. Más aún en Rincewind, que si por él fuera no se hubiera metido en ninguna de las aventuras que le toca vivir. Este es un tipo de persona más raro de encontrar en lo cotidiano, creo yo. Es el tipo de persona que sin querer se convierte en el protagonista de pequeños y grandes eventos. O quizás no lo encontramos tan seguido porque no nos enteramos de que esa persona está en esa situación porque prefiere no hablar de ello. No parece ser una situación muy cómoda para estar ahí. Por eso decía que de una manera extraña Mundo Disco se siente muy real, aunque no tiene nada de realista un mundo plano, que viaja en el espacio, sobre elefantes que están sobre una tortugota, y en el que el número 8 es muy peligroso y existe un octavo color. Pero entre todo lo absurdo y sin sentido del Mundo Disco, Terry Pratchett nunca se olvida que las historias están protagonizadas por personas y muestra a las personas siempre con mucha humanidad, por ridículo o breve que sea su papel en la historia. Pienso que esto no solo ayuda a que las historias como El color de la magia logren ser memorables, con todo y que no buscan hablar de los grandes temas de la condición humana. También ayuda a que sean más graciosas, porque nos ponen enfrente un espejo donde vemos las partes más ilógicas de nosotras y de nosotros mismos. Pero esta es solo mi interpretación. ¿Tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este episodio. Mientras nos encontramos de nuevo, cuídate. Cuida de las personas cerca de ti. No olvides que eres una persona sumamente especial, no importa lo que nadie diga, y nos vemos en la próxima.